Hola a todos y buenos días o buenas tardes, depende desde donde nos veáis, y bienvenidos al webinar Las adicciones, por qué surgen y cómo combatirlas. Nosotros trabajamos con la editorial Evimeria y las clases que ofrecemos son de carácter complementario, lo cual significa que no son necesarias para finalizar con vuestros cursos, pero sí que nos parecen contenidos interesantes de compartir con todos vosotros que sois nuestra comunidad. Después del webinar vais a recibir el link de la clase grabada directa a vuestro email, así la podéis volver a ver tantas veces como sea necesario. Si durante el webinar os surgen dudas, les podéis mandar un email a vuestras tutoras y ellas van a ayudaros a resolverlas. También nos podéis escribir a nosotros. Pues hoy nos acompaña el médico psiquiatra Antonio García Castrillón, quien nos hablará de las adicciones, por qué surgen y cómo combatirlas. García Castrillón se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona el año 1983. Tras aprobar la oposición de MIR, médico interno residente, en 1985 hizo una especialización en el Instituto Psiquiátrico Municipal de Urgencias de Barcelona. Empezó profesionalmente como médico psiquiatra en la unidad de agudos del Hospital Psiquiátrico de Salt, de Girona. Es médico especialista en neuropsiquiatría en el Hospital de Santa María de Lleida y ahora es coordinador del Centro de Salud Mental del Segrià. Además, ejerce como psicoterapeuta en su consulta privada Ágora Salud Emocional. Adelante. Hola, buenas tardes o buenos días según donde os encontréis. Como os prometí en la última clase, en la clase de hoy vamos a hablar del fenómeno de las adicciones en general. Digo en general porque no solo es adicciones a sustancias químicas como las drogas, sino como veremos se puede haber adicciones a conductas. Para introducir este tema voy a decir que todo lo que hacemos los seres humanos y los animales también es para sentirnos mejor. Es decir, siempre buscamos una sensación de bienestar o huir de una sensación de malestar. Porque lo que vamos a buscar son sensaciones placenteras en aspectos que pueden mejorar nuestra supervivencia, tanto la del individuo como la de la especie. El cerebro humano realmente, su función principal es la supervivencia del individuo y de la especie. Y lo que hace en esquema es recibir información del mundo exterior, la procesa, ese proceso es lo que genera un pensamiento, el cual, según el pensamiento que tengamos, se generará una u otra emoción. Si nos emociona, lo vamos a grabar en el disco duro del cerebro, y eso es la memorización, y en función de todo esto elegiremos una conducta u otra. Estos mecanismos ya tienen un origen muy ancestral. Cuando en la Tierra solo vivían bacterias hace 3.500 millones de años, estas bacterias ya tenían mecanismos para buscar lo que podríamos llamar sensaciones placenteras, es decir, acercarse a ambientes que mejoraban su supervivencia y huir de las que les podían perjudicar. Hace 700 millones de años empiezan los seres pluricelulares y se empieza a esbozar un sistema nervioso primitivo que con la evolución ha ido aumentando en complejidad hasta llegar al sistema nervioso del Homo sapiens, que el ser humano, que es el más complejo que ha existido en toda la evolución de la vida en la Tierra. Y esta evolución ha sido de forma sumatoria. Como veis en este dibujo, aquí podemos hablar de casi 4 cerebros que se han ido sumando a forma de capas uno sobre otro a medida que hemos evolucionado. Las partes más primitivas, lo que aquí pone el cerebro instintivo, correspondería al cerebro de los reptiles, se llama reptiliano o instintivo, porque en él radican funciones muy básicas de supervivencia, como la búsqueda de comida, de agua o el sexo. Sobre él está el cerebro más propio de los mamíferos, que le llamamos emocional o cerebro mamífero, donde hay otras emociones también muy importantes, pero son más importantes para la convivencia con los animales que son gregarios, que viven en grupo, en manada, como el amor, el odio, la alegría, etc. Sobre él, en los mamíferos más avanzados, se aparece esta capa llamada neocórtex, que quiere decir corteza nueva, donde ya hay capacidades de raciocinio, de cierta inteligencia, de aprendizaje para adaptarse mucho mejor a los diferentes ambientes y cambios que se producen en nuestro alrededor. Y la parte más evolucionada, que casi prácticamente es exclusiva del ser humano, es esta
zona frontal que tenemos aquí detrás de la frente, que se llama el lóbulo prefrontal, donde radica la verdadera capacidad y distintiva del ser humano, que es el pensamiento abstracto, el arte, el cálculo, etc. Entonces, en este sistema, en estas partes más primitivas que hablábamos, donde se generan las emociones, se llama sistema límbico. Y todas estas emociones, como hemos dicho, hay como dos grandes grupos de reacciones, las que nos acercan y las que nos alejan. Las que nos acercan a las cosas que pueden mejorar nuestra supervivencia, que se llama el sistema de la recompensa, y otro que nos aleja, que básicamente es la amígdala cerebral, una estructura muy pequeña, que ahí la podéis ver señalada, que es donde se generan las reacciones de lucha o huida de las amenazas, lo que sería el miedo y la ira. Aquí vemos en este dibujo cómo estas estructuras, allí veis la amígdala y también veis el núcleo accumbens, que sería la estructura básica del sistema de la recompensa, que están muy bien conectadas con esa otra estructura que se llama el hipocampo. El hipocampo podríamos decir que es el disco duro del cerebro, es donde se graban los recuerdos, donde se graban las experiencias, pero solo se graban las que nos generan una emoción, tanto si es una emoción positiva como si es una emoción negativa. Estos dos investigadores, Ols y Milner, en los años 50, hicieron una serie de experimentos con ratas. Básicamente, este es el más famoso experimento, donde inyectaron un electrodo en el cerebro de una rata y este electrodo estaba conectado a un mecanismo que enviaba un estímulo eléctrico y la propia rata la podía activar presionando una palanca. En realidad no buscaban el sistema de la recompensa, creían que podían activar lo que se llama el sistema reticular activador ascendente, que es el que nos mantiene despiertos. Pero por esas casualidades de la ciencia, conectaron con un mecanismo, una zona del cerebro que posteriormente se denominó el circuito de la recompensa, y vieron que esta rata lo único que hacía es presionar la palanca todo el día y se olvidaba de comer, de beber, incluso si se le ponían hembras en celo alrededor, las ignoraba, hasta llegar realmente y literalmente a morir. Aquí vemos la rata con el electrodo injertado, y ese electrodo llegaba a esta parte del cerebro límbico que hablábamos, más antiguo, que es el que se llama el circuito de la recompensa. Y quedaros solo con estos tres nombres, que son las tres partes más importantes del circuito de la recompensa. El área tegmental ventral, en la parte más primitiva, que lo veis ahí en el tronco encefálico, el núcleo accumbens, que estaría en el cerebro límbico, y la corteza prefrontal. El estímulo va del área tegmental al núcleo accumbens y este lo envía al lóbulo, a la corteza prefrontal, que es donde tenemos la experiencia, donde realmente experimentamos esa emoción placentera. Sí, la experiencia que puede mejorar nuestra supervivencia, como beber, comer, buscar refugio, socializarnos, el sexo, activa todo este circuito y, como antes os enseñaba, esto se conecta con el sistema, con el hipocampo, para que quede grabado, y así en unas circunstancias posteriores donde vemos aspectos relacionados con esa experiencia que hemos grabado, nos sea más fácil poderla repetir o encontrarla. Este sistema de la recompensa funciona básicamente con este neurotransmisor, que es la dopamina, que seguro que habéis oído hablar. Quiero matizar que la dopamina está más relacionada con la sensación de placer que no con la felicidad. La felicidad son otros circuitos y funcionan con otro neurotransmisor, que es la serotonina. La dopamina está muy asociada con todos estos mecanismos de recompensa y puede controlar muchos sentimientos. El tema de la adicción es que muchas drogas, como la cocaína, la heroína, el alcohol, la nicotina, el cannabis, lo que hacen es como engañar a este circuito y activan la producción de dopamina, con lo cual el cerebro cree que esas sustancias que ingerimos o esas acciones que tenemos son útiles para nuestra supervivencia y tiende a grabarlas y a repetirlas. Por eso este mecanismo tiene ese lado oscuro, que es como si se hackeara el circuito de la recompensa.
Entonces, muchas acciones, muchas sustancias que tomamos, vamos activando este mecanismo de la recompensa, sobre todo el núcleo accumbens, se genera dopamina y el individuo que el cerebro le está engañando, le está haciendo creer que todo eso es bueno para su supervivencia y para su felicidad. Pero, como veis, la expresión de este individuo, adicto al alcohol, al tabaco, al café, al juego, acaba todo lo contrario. Acaba amargado, acaba enfermo. Estas son las drogas en nuestro mundo occidental más consumidas, el típico café copa y puro, y otra que también se puede considerar una droga, que es el chocolate. El chocolate tiene una sustancia que se llama teobromina, que quiere decir alimento de dioses, que ya usaban las culturas precolombinas, y que también es un potente psicoestimulante. Por eso hay gente que cuando está un poco deprimida consume chocolate y cuanto más fuerte mejor. También se puede ser adicto a una actividad como el sexo. El sexo puede generar una activación tan potente como una droga tipo cocaína. Y hay gente que realmente ha generado una verdadera adicción al sexo. Hoy día, con la facilidad que tenemos para comprar, con un solo clic del ordenador y una tarjeta de crédito, está aumentando muchísimo la adicción a las compras compulsivas se llama. O también la adicción al trabajo, un mundo competitivo genera una verdadera adicción al trabajo. Y hay personas que realmente lo que hacen es vivir para trabajar, no trabajan para vivir. Y son personas que siempre son muy autoexigentes, se irritan fácilmente, padecen ansiedad. Son personas realmente muy inseguras que buscan su seguridad y constantemente intentan activar su sistema de la recompensa trabajando y trabajando y trabajando. Otro fenómeno que podría llegar a ser una verdadera adicción es el enamoramiento. El enamoramiento es una reacción, más o menos todos hemos experimentado alguna vez en la vida, muy potente, que tiene un significado de supervivencia. El enamoramiento se parecería al fenómeno del celo en los mamíferos más avanzados, más evolucionados, y es para la supervivencia de la especie. El enamoramiento lleva a la atracción sexual y a la reproducción, pero también hay personas que llegan a vivirlo como una auténtica adicción y puede generar verdaderos dramas, como el famoso drama de Romeo y Julieta de Shakespeare, que acaba con el suicidio. Mucha gente ha llegado al suicidio o al homicidio por amor. En nuestro mundo moderno y tecnificado, la adicción a las redes sociales, a Internet, a las nuevas tecnologías, también es un fenómeno en auge, que cada vez es más frecuente. Y también está en auge lo que se llama la vigorexia, que es la adicción al deporte. El deporte en sí mismo ya genera una serie de sustancias como la dopamina y se puede crear una verdadera adicción. O también la adicción a las actividades de riesgo, como los deportes de alto riesgo, porque en realidad estas personas son adictas a una droga que genera el cuerpo cuando nos sentimos en peligro, que es la adrenalina. La adrenalina realmente es una droga que la producen las glándulas suprarrenales y que tiene una potencia extrema, puede ser tan potente como la propia cocaína, y hay gente que llega a generar adicción a esto. En el primer mundo, tenemos una gran tragedia que es francamente preocupante y cada vez es más frecuente, que es la adicción a la comida. Incluso toda la industria alimentaria lo que intenta es que sus productos, los productos procesados, tengan sabor, textura, color, tal, para que genere una verdadera adicción, para que la gente se enganche a esos tipos de comida y tiendan a comprar más y a repetir, pero las consecuencias son dramáticas. Produce lo que se llama el síndrome metabólico, con obesidad, hipertensión, intolerancia a la insulina, y eso se deriva en enfermedades muy graves que acaban muchas veces con la muerte, es decir, morir por la comida. Es como un absurdo, cuando la comida debería ser solo para poder sobrevivir, ¿no? Y esta es la clave, que el mecanismo que subyace en todos estos tipos de adicciones siempre es el mismo, Es la activación de este sistema de la recompensa. La sustancia o la acción nos lo activa,
el cerebro cree que eso mejora nuestra supervivencia porque está diseñado para eso, para que cuando se active el sistema de recompensa, el cerebro cree eso es bueno para mi supervivencia y para la supervivencia de la especie. Así que voy a grabar todo el contexto que se ha producido mientras yo consumía o mientras yo realizaba esa acción, las personas, los lugares, los objetos, etcétera, y tenderé a repetirlo. Eso es como el famoso estímulo condicionado de Pavlov, el perro de Pavlov, que cuando tocaba la campanilla el perro ya tenía reacciones, seguro que segregaba dopamina en su sistema de la recompensa y salivaba. Entonces eso es lo que nos lleva a repetir. Es como si quedara el circuito de la recompensa hackeado, un hacker, que es la adicción, y llegamos a perder el control de la compulsión a consumir o a realizar esa acción y a la vez anula cualquier capacidad para sentir placer por otras cosas que realmente sí serían buenas para nuestra supervivencia. Tal es así este reflejo condicionado de los aspectos que envuelven al consumo o a la adicción que, por ejemplo, se ha visto gente que está en prisión, que eran antiguos, que eran adictos a drogas como la heroína inyectada, que llegaban a inyectarse con una jeringa, simplemente inyectarse agua y con ese estímulo condicionado llegaban a generar endorfinas en su cerebro y cierto nivel de placer. Fijaros qué asociación más potente, ¿eh? Entonces, pero, claro, estamos hablando de cosas como comer, beber, sexo, socializarse, etcétera, que en principio pueden ser sanas y positivas para nuestra supervivencia. Pero ¿dónde está el límite? Pues el límite, como siempre, está en el equilibrio, en el punto medio. O sea, ni mucho ni poco. Por ejemplo, el alcohol, que es amplísimamente consumido en nuestro mundo, probablemente es la droga más consumida. Bueno, la droga más consumida es el café, pero tal vez el segundo es el alcohol. Pues un 85%, estos son cifras de España, un 85% bebe alcohol, en más o menos cantidad, pero solo el 20% de este 85% genera la adicción, se vuelven alcohólicos. Ahora, una cosa es el consumo esporádico y otro el consumo habitual. Cuanto más habitual sea el consumo, más fácil es que lleguemos a crear una adicción. Porque ese consumo habitual acaba modificando, produciendo una disfunción, una malfunción de este mecanismo de recompensa, se altera y se llega a generar esta adicción. Y eso hay que considerarlo realmente como una enfermedad. Es una enfermedad mental, una enfermedad, auténtica enfermedad psiquiátrica y como tal debe ser estudiada y debe ser tratada en centros especializados. Los centros especializados, que le llamamos aquí CAST, que quiere decir Centro de Atención y Seguimiento a las Drogodependencias, aunque tal vez debería llamarse CASA, porque debería ser Centro de Atención y Seguimiento a las Adicciones en general. Y tiene un enfoque multidisciplinar desde la psiquiatría, desde la medicina general, desde la psicología y desde el trabajo social, porque también hay que valorar el entorno social de estas personas, ¿eh? Entonces, las sustancias que son psicoactivas realmente son tan antiguas como el ser humano. Y no solo eso, incluso antes se sabe, se ha visto que hay los antiguos primates y todos los primates ahora tienden a consumir frutas maduras, fermentadas, que llevan cierta cantidad de alcohol y llegan a experimentar efectos de embriaguez. Culturas milenarias como todas las tribus precolombinas, en la India, en China, ya consumían drogas, pero muchas veces lo hacían con un sentido de ritual, de rituales chamánicos, como una especie de ceremonias religiosas o de ver el otro mundo, etc. Y cuando es así, es difícil que genere una adicción. La adicción es más cuando hay un consumo habitual y diario para buscar el placer de la droga. Por ejemplo, en esto los antiguos egipcios ya tenían el hábito del consumo del cannabis. Las drogas hay legales y ilegales. Esto es una distinción un poco absurda porque en realidad todas son drogas.
y todas pueden producir más o menos daño a la salud y a la sociedad. Por ejemplo, el alcohol, que es de las que hablábamos antes, genera grandes perjuicios para la salud, cirrosis hepática, demencia alcohólica, tipo Korsakoff, etc. Y puede acabar con la vida de la persona. O producir enfermedades crónicas. El tabaco sabemos que produce el EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que a su vez genera un montón de complicaciones y también aumenta la probabilidad del cáncer. Y hay otras que son, la que decíamos, la más consumida, como el café, que es muy poco dañina. Es una cosa curiosa, el tabaco y el café el tabaco tiene la nicotina, el café la cafeína. La curiosidad es que todas este tipo de drogas, nicotina, cafeína, son en realidad como insecticidas naturales, y lo que hacen es activar el núcleo accumbens. Pero claro, el tabaco, como lo fumamos, como es con humo, es el humo lo que produce el perjuicio grande, y la cafeína no la fumamos, la ingerimos y produce mucho menos perjuicio. El adicto, fijaros, el propio concepto de adicto, que viene de la palabra latina addictus, que quiere decir un hombre. Eso que cuando un hombre en la antigua Roma debía mucho dinero a otro, el juez dictaminaba que ese hombre pasaba a ser esclavo hasta que pagara la deuda, y ese concepto le llaman addictus, que quiere decir entregado a otro. Y es evidente que la droga, la adicción, lo que es una esclavitud. Somos esclavos de la sustancia. Por eso nos lleva a una búsqueda permanente, dilación de las actividades. Dejamos de hacer cosas como trabajar, atender a la familia, a los amigos, etc. No podemos evitarlo, una gran dificultad para evitarlo, porque aparece el síndrome de abstinencia, un deseo irrefrenable para repetir el consumo o la acción y ignorar, no pensar, aunque lo sabemos, no queremos pensar en las consecuencias. El síndrome de abstinencia es esa expresión física y psicológica que puede ser muy grave. Por ejemplo, el delirium tremens de los alcohólicos, cuando no tienen alcohol, puede llevar a la muerte. Lo que se genera todo es una gran ansiedad. Suele ser un efecto opuesto al de la droga. Por ejemplo, los adictos a los ansiolíticos, cuando dejan de consumir, tienen un rebote de ansiedad enorme. O los adictos a la cocaína, que es psicoestimulante, pues lo que tienen es una especie de estado depresivo. Y el otro fenómeno del adicto es la tolerancia, es decir, que cada vez el cuerpo se adapta y necesita más cantidad de esa droga para tener los mismos efectos. Insistimos en que no toda persona que consume se vuelve adicto. Hemos hablado del ejemplo del alcohol. ¿Hay factores de riesgo para la adicción? Sí. Básicamente hay factores genéticos y factores ambientales. Podríamos decir al 50%. Y esto se sabe porque gemelos univitelinos que tienen la misma genética tienden a tener, hay una tendencia a que tengan el mismo tipo de adicción. Por ejemplo, temas de razas, por ejemplo, los asiáticos genéticamente tienen peor tolerancia al acetaldehído, que es un metabolito de cuando el hígado metaboliza el alcohol, se produce esta sustancia que normalmente desaparece muy rápido, pero a ellos no les desaparece tan rápido y les genera mareos, náuseas, cefalea. Por eso es bastante menos frecuente el alcoholismo en los asiáticos. El tener un trastorno psiquiátrico, que muchos tienen una base genética, también predispone a la adicción. Esto se llama la teoría de la automedicación. Es como que una persona que tiene un cierto trastorno psiquiátrico encuentra en una droga, bien sea el cannabis, la cocaína, etcétera, un alivio de esa patología previa que tiene. Y entonces tiende a, entre comillas, medicarse con esa droga. Al padecer depresión, pues es fácil que lleve al consumo de drogas psicoestimulantes. O la ansiedad también. El efecto más paradigmático quizás sea el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que se ha visto, incluso hay congresos que hablan solamente de esto, que una persona que ha tenido trastorno de déficit de atención e hiperactividad en la infancia, cuando llega a la edad adulta o en la adolescencia, empieza a contactar sobre todo con drogas psicoestimulantes, speed, éxtasis, cocaína, etc. Y como eso les calma, tienden a repetir. Y curiosamente no les activa, les calma, les da sosiego. Pensad que a los TDAHs, a los niños con este trastorno, se les trata
desde la psiquiatría con anfetaminas, que es un psicoestimulante. Entonces, el otro 50% serían factores ambientales. Esto, hay que hablar del fenómeno de la epigenética, que es todos aquellos factores ambientales que activan o no los genes con los que hemos nacido. Por ejemplo, la necesidad de pertenencia al grupo, sobre todo en los jóvenes, para ser aceptados, si el grupo consume, tú tenderás a consumir porque quieres ser aceptado en la manada. La disponibilidad, por supuesto, si una droga no está disponible en nuestro medio, difícilmente vamos a crear una adicción. Por ejemplo, en el Islam, que sabéis que el Islam prohíbe el alcohol, es bastante menos probable que haya alcohólicos. Las experiencias infantiles, sobre todo el abuso, tanto físico, emocional como sexual, llega a producir una gran predisposición a que en la vida adulta esta persona sea un adicto. El niño tiene muy pocos recursos para afrontar esas adversidades y cuando empieza en la adolescencia, para atenuar su padecimiento y su sufrimiento, es más fácil que se haga adicto. El inicio temprano, hay que entender una cosa importante. La parte esa que hablábamos del lóbulo prefrontal, que es la que es capaz de controlar a las otras capas más primitivas de nuestro cerebro, no acaba de desarrollarse hasta el final de la adolescencia, y esto estamos hablando de los 22, 24 años. Entonces, que se empieza a consumir drogas antes de que esa parte, que es el gran controlador, el que nos puede frenar los impulsos y los instintos de consumir o de actuar, es más fácil que ese niño, ese adolescente, se genere una adicción importante a esa droga. Hemos dicho, las familias disfuncionales, en las que hay violencia, en las que hay maltrato, tienden a potenciar la tendencia a drogarse para aliviar ese sufrimiento. Fenómenos culturales como en el cine, claro, el cine es una gran influencia en los hábitos culturales de las sociedades. Por ejemplo, si el héroe de la película sale fumando y bebiendo, nuestro cerebro asocia que eso es bueno para nuestra supervivencia dentro de la tribu. El caso paradigmático de Humphrey Bogart, que creo que no había ninguna película que no saliera siempre con un cigarrillo en la boca. Por cierto, murió de cáncer de pulmón. La pobreza infantil, sobre todo, como lo que hemos comentado antes, que todo va asociado, pobreza, maltrato, en familias disfuncionales, lleva, por supuesto, a aumentar la tendencia a la drogadicción. El TUS, que quiere decir trastorno por uso de sustancias, necesita cierto tiempo para activarse. Entonces, lo que hemos visto es que hay personas exadictas, cuando se enfrentan o encuentran situaciones que les recuerdan a sus adicciones, se les activa el deseo por consumir de nuevo. Es el mecanismo que hablábamos del reflejo condicionado de Pavlov. Y ya insistimos en cómo el sistema de la recompensa cree que es bueno para su supervivencia y lo graba y tiende a repetirlo. Una conclusión importante es que la adicción es una enfermedad crónica y progresiva, y se caracteriza por ese deseo imperioso de consumir o de actuar, por una incapacidad de controlar el consumo o la conducta, por una incapacidad de mantenerse abstinente y por negar las consecuencias tanto a nivel biológico, la salud, psicológico y social. Y el abordaje tiene que ser siempre multidisciplinar, como hemos dicho, desde la psiquiatría, la psicología, enfermería y trabajo social. Pero en esta clase no voy a hablar de los tratamientos que utilizamos para afrontar las adicciones, pero sí quiero matizar este último detalle, que es que para siempre, el mejor tratamiento es la prevención. ¿Y cómo conseguimos la prevención? Pues fijaros, en realidad todos somos adictos, todos los animales y los seres humanos somos adictos, pero somos adictos a nuestras propias drogas, las drogas naturales, las que generan nuestro cerebro, que son los neurotransmisores. Estos 4 de aquí son los más importantes. La oxitocina, que es, digamos, la hormona o el neurotransmisor que tiene que ver con la unión, con la amistad, el amor, el sexo. La dopamina, relacionada con la creatividad, la motivación, que estimula la inteligencia emocional y cognitiva y aumenta todas las habilidades del liderazgo, las habilidades artísticas, etc. La serotonina, que da esa sensación de paz, lo que hablábamos antes de la felicidad, y su
cuando la serotonina decae sus niveles cerebrales, se produce la depresión. Por eso muchos antidepresivos lo que hacen es aumentar esta sustancia. Y las endorfinas, que en realidad es un analgésico natural que produce el cerebro, muy potente, y nos da esa sensación de optimismo, de placer, de alegría, satisfacción y de gratitud. Esto es un poco más de lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos producir esas drogas naturales? O aumentar su producción, pues con una actitud, una manera de entender la vida positiva, siempre aceptando lo negativo y agradeciendo lo positivo que nos da la vida. Y eso nos genera un pensamiento que nos hará liberar estas sustancias y tendremos emociones positivas. El contacto entre las personas, no olvidéis que somos animales gregarios, quiere decir que estamos evolutivamente diseñados para vivir en sociedad, en manada. Y eso, pues el tacto, las caricias, los besos, los abrazos, el sexo, eso que pues, recientemente, por desgracia, con la pandemia hemos perdido bastante, y eso ha generado también trastornos a nivel psíquico, trastornos emocionales. Procurar la felicidad de los demás, el altruismo, debido a que somos seres gregarios, cuando procuramos que nuestros congéneres estén más felices, a la vez también nosotros aumentamos estas sustancias, estas drogas naturales, y nos sentimos mucho mejor. El ejercicio físico, en su justa medida, los hobbies, el hecho de aprender cosas nuevas. El cerebro humano está diseñado para que cuando aprendemos cosas nuevas nos sentimos más felices. Meditar, el crecimiento personal, la espiritualidad. Cuando conseguimos elevar estas drogas naturales, también aumentamos nuestra inteligencia emocional y racional, y ese equilibrio es lo que nos lleva a la felicidad, porque en realidad el ser humano ya viene de fábrica feliz, quiere decir, nacemos con esa tendencia a ese equilibrio de drogas internas. Es a medida que nos hacemos mayores por un sistema educativo anacrónico, temas culturales, etcétera, que ese mecanismo natural se nos va alterando o estropeando, y en lugar de ser felices hay muchos adultos que están amargados, y que es como la antifelicidad. Así que como el último consejo que os doy es que para poder ser feliz, para poder tener ese equilibrio de drogas internas, hay que recuperar el niño que nosotros llevamos dentro. Y con esto agradezco vuestra atención y os emplazo para una próxima clase que será monográfico sobre el estrés. Gracias y buenas tardes o buenos días.